«Quita las manos del auto o terminarás atrapado en el tráfico», resonó la voz ronca de Franklin Walker, mientras la ambulancia, escupiendo un humo azul, se deslizó hacia el arcén de la autopista. La lluvia caía como un rayo sobre la tapa de un ataúd y 2 millas más allá, en un garaje cerrado, ya sonaba la llave de contacto de la limusina de un cliente que pagaba el triple del precio por una reparación de emergencia. Franklin, un mecánico de 60 años cuyas articulaciones crujían más fuerte que los frenos, dejó caer su llave inglesa, salió corriendo bajo la lluvia y abrió el capó de la ambulancia. El aceite hervía bajo el capó como la ira del mismísimo Hood. Un débil gemido femenino salió del interior del coche. El paramédico gritó que el paciente se estaba muriendo. «Necesitamos una nueva correa de generador», exhaló el médico. «De lo contrario, el equipo se apagará». «Encontraré la manera», respondió Franklin mientras arrancaba su propio cinturón de debajo del puntal del ventilador de una camioneta fuera de servicio que estaba siendo desguazada. Se envolvió la tela alrededor de las palmas mojadas y colocó el cinturón en la rueda dentada. La práctica había vencido a los años y al dolor. De repente, cerca de la puerta del taller, se encendieron unos faros. El jefe, Holton Brown, abrió la puerta de la camioneta y gritó por encima de la tormenta: «¡Caminante! Vuelve inmediatamente. El cliente está esperando». «El cliente esperará». «Esta mujer no puede esperar», dijo Franklin rasgando otra corbata. «Da un paso a la derecha sin orden y busca un nuevo trabajo, viejo». Brown gritó, sus dientes blancos brillando contra los faros. Un rayo atravesó el cielo. Franklin no eligió el trabajo, sino la vida. 4 minutos después, la ambulancia tosió, cobró vida y siguió adelante. El conductor encendió brevemente sus luces altas, en una expresión de gratitud sin palabras. Cuando Franklin regresó al garaje, empapado, sus herramientas ya estaban en una caja de cartón. Brown le extendió el sobre. «Firma que has recibido tu pago. Ya no estás aquí». Las palabras del jefe cayeron más pesadas que los cubos de lluvia. Franklin se encogió de hombros como si el peso de la vejez se hubiera vuelto aún más pesado, pero no se rindió. Los charcos bajo sus botas reflejaban las luces rojas de una ambulancia que desaparecía en la esquina y su propia e inevitable incertidumbre. La mayoría de las veces, los héroes nacen no bajo los focos de atención, sino bajo el tenue resplandor de las luces de disco de un viejo garaje. Franklin pasó la mitad de su vida en la ciudad de Alderton, donde todo el pulso económico lo marcaba la única línea de montaje de la empresa Lawson Automotive. Una vez regresó de Fort Langley con una medalla por su valor técnico, pero nadie en los suburbios la quería. A partir de entonces, trató a las máquinas con la misma paciencia con la que un médico de primera línea cose las heridas de los soldados, sin palabras innecesarias. El taller de Brown & Sons estaba situado entre casas de empeño y una panadería tapiada. Brown contrató a Franklin hace 15 años, justo después del funeral de su esposa Marie. Desde ese día, Franklin guardó su fotografía más preciada, un retrato de su hijo Marcus con su diploma de secundaria, en una caja de bujías de metal para protegerla del polvo y la amargura. Marcus era un estudiante de segundo año en la Universidad Estatal de Georgia. Estudió los vehículos eléctricos, soñando con un futuro en el que los coches no echaran humo como lo hizo la ambulancia aquella tarde lluviosa. El estipendio apenas alcanzaba para cubrir el costo del dormitorio y mi padre pagaba todo lo demás trabajando por las noches en un taller de neumáticos. Cada cheque era un paso hacia la conferencia científica sobre la que el propio Franklin solo podía leer en los periódicos. El sistema económico de la ciudad giraba en torno a los silbatos de la fábrica Lawson, que determinaban los horarios de los autobuses, los turnos de los supermercados e incluso el timbre del recreo escolar. La directora general de la empresa, cuyo nombre sonaba en la prensa como garantía de calidad, rara vez aparecía en la calle. Su limusina estaba oculta tras cristales tintados y su influencia superaba incluso a la del alcalde. Los residentes bromeaban diciendo que si alguien estornudaba en la planta, comenzaría la temporada de frío en la ciudad. Franklin sabía el valor de $1 ganado con petróleo y tierra. No se consideraba un héroe, sino un engranaje.
cambiar la bujía a tiempo, controlar la presión, tomar el pedido y luego volver a casa a la casa de madera en Pine Street, donde el techo silbaba con cada viento otoñal. Metió cada billete extra en una caja de zapatos y escribió en la tapa con un marcador: la educación de Marcus, y cada vez me decía a mí mismo en un susurro pensativo: no por la gloria, sino por el futuro. El día en que la limusina del impaciente cliente esperaba ser reparada. Franklin llevaba 6 horas quitando óxido del silenciador. Apenas había tenido tiempo de tomar un sorbo de café frío cuando una fuerte sirena de ambulancia golpeó sus oídos como el recuerdo de una alarma militar. Mis manos automáticamente se extendieron hacia el juego de llaves. Para él no había ninguna duda, la persona dentro de la máquina era más valiosa que cualquier orden. El sistema de valores de Brown & Sons era diferente. El jefe, orgulloso de sus contratos con la élite, veía cualquier tiempo de inactividad como una ganancia y cualquier retraso como una pérdida de bonificación. Cuando Franklin abandonó su limusina, Brown golpeó la pared con el puño, pero el viejo mecánico ya no lo escuchó. Caminó en silencio bajo la lluvia, con una llave inglesa, como un soldado caminando bajo el fuego. Más tarde esa noche, después de ser despedido, Franklin se quitó su chaqueta de trabajo mojada y colocó sus escasas pertenencias sobre la mesa: 2 semanas de salario, una billetera desgastada, 3 facturas de servicios públicos. Mi mirada se posó en un sobre de la universidad. Las tasas para el próximo semestre. Los números del billete eran redondos, como empastes en los dientes. $5,000. Incluso si Marcus hubiera abandonado la escuela, el préstamo ya estaría colgando como un ancla alrededor de su cuello. Los vecinos se solidarizaron, pero cada uno tenía sus propios problemas. La fábrica estaba reduciendo los turnos de noche y la ciudad palidecía. Carteles abandonados, una tienda con goteras en el techo, un cine cerrado. La gente se miraba con ojos cansados, como si estuvieran comprobando quién sería el siguiente en caer por la borda. Franklin se dio cuenta de que a los 60 años era casi imposible volver a buscar trabajo, pero mi conciencia no me permitió arrepentirme de mi elección. Oyó la voz de su esposa golpeando su cabeza. «Haz lo correcto, incluso si duele». Se apoyó en la puerta del garaje, ahora desconocido, y por primera vez en muchos años sintió un escalofrío. No de frío, sino de lo absolutamente desconocido. Al día siguiente, Franklin fue a la oficina de empleo. Los escalones húmedos crujían como burlándose de todos aquellos que habían perdido su fuente de pan. Un ex soldador, un cajero de supermercado y hasta un joven profesor hicieron fila. El ordenador bajo la pantalla agrietada de la lámpara leía fríamente lo mismo: no hay vacantes adecuadas. En el escritorio del consultor, Franklin dejó un currículum cuidadosamente escrito. En la columna de logros, 3 décadas de reparación de diésel. En la sección de educación, Escuela Técnica de la Fuerza Aérea. El consultor, sin levantar la vista, murmuró: «Llámame en una semana». Las palabras brillaban con vacío. En una semana, el bolsillo no engordará. En casa, Marcus intentó ocultar su ansiedad. Hizo sentar a su padre a la mesa de la cocina, cruzando los dedos como un ingeniero a punto de defender un proyecto. «Papá», empezó en voz baja, evitando mi mirada, «si hace falta, aceptaré un segundo trabajo haciendo el turno de noche en la cafetería del campus. No es tu culpa». «No dejaré que cambies los libros por bandejas», respondió Franklin con dureza. «Estudiar es tu billete. Es mi deber mantener la puerta abierta». La frase le recordó a Marcus un juego de la infancia, un autobús en movimiento y un padre sosteniendo la puerta mientras el niño saltaba al escalón. Algo se oprimió en las gargantas de ambos. A última hora de la tarde, cuando la ciudad se había calmado, Franklin salió al porche. El crujido de las tablas del suelo se fundía con el ruido de los trenes distantes. En la oscuridad, encontró con su mirada la estrella de la que su esposa había dicho: «Este es el fuego de la fortaleza». Y, respirando el aire húmedo de la noche, susurró: «Pensaré en algo». Para ti y Marcus. Un par de días después, Franklin fue a algunos talleres de reparación de automóviles que conocía. El primero le dijo inmediatamente: «Lo siento, hermano, Lawson ha cortado subcontratos, hay pocos clientes». El segundo ofrecía trabajo por horas, sin seguro y con pago en efectivo.
pero solo los fines de semana, cuando el jefe estaba fuera de la ciudad. Él le dio las gracias y declinó la oferta. Ese trabajo a tiempo parcial ni siquiera cubría el coste de la medicación para la artritis. En el camino de regreso pasó por la fábrica. A través de la valla se veían paredes de acero brillante y el emblema de neón de la empresa brillaba como un faro de riqueza inaccesible para la gente común. La mirada de Franklin se detuvo en el cartel. Innovación para un nuevo siglo. Se rió entre dientes al recordar cómo sus propias manos viejas y agrietadas literalmente habían devuelto la vida a su ambulancia y así nació esa nueva era. Sin embargo, él mismo fue declarado superfluo. De camino a casa, se detuvo para visitar a su viejo amigo Jerry, dueño de una tienda de repuestos para automóviles, sirvió un poco de café barato de un termo y escuchó en silencio. «¿Sabes, amigo?», suspiró Jerry, «el mundo ha cambiado. Los diplomas son más importantes que los callos, pero no te rindas. Eres el último de los que arreglan las cosas, no solo reemplazan piezas». Estas palabras me calentaron más que la bebida misma. Franklin asintió, pero en algún lugar dentro de él sabía que su experiencia sería la de un barco sin muelle si las autoridades portuarias estuvieran más preocupadas por los certificados brillantes. Por la noche volvió a abrir la caja con el dinero. Los billetes de papel estaban extendidos, pero había menos que el día anterior. La humedad lo había impregnado todo con la humedad de las esperanzas. Franklin ajustó la tapa y escribió la fecha. 13 de marzo. Siempre hacía esto para recordar el precio que valía el futuro de su hijo. Marcus se despertó antes del amanecer y encontró a su padre en la mesa de la cocina con una sola bombilla encendida. Franklin sostenía una lista de gastos mensuales en una mano y una calculadora con teclas desgastadas en la otra. Los números no cuadraban. «Papá», empezó el hijo, «hablé con el decano. Hay un programa de aplazamiento de pagos, pero se debe demostrar fuerza mayor». Franklin miró hacia arriba. Los círculos debajo de ellos eran más oscuros que el café. «No quiero que te conviertas en una petición en la oficina de alguien», dijo. «Mientras tanto, intentaré conseguir un trabajo en el depósito de mercancías. ¿Desde dónde nos estás mirando? Escribe en los comentarios y suscríbete». Durante el día, llegó incluso al almacén de la compañía ferroviaria. El supervisor del turno, un joven con un uniforme perfectamente limpio, miró al veterano como si fuera una máquina herramienta decrépita. «¿Experiencia?», preguntó brevemente el jefe. 30 años con motores», respondió Franklin. «¿Certificados informáticos?», continuó el chico mirando el monitor. «La capacidad de escuchar el motor es mejor que cualquier sensor», se rió el mecánico. «Lo siento, aquí todo está automatizado», fue el veredicto. «Necesitamos operadores de brazos robóticos, no mecánicos». Franklin salió. El viento recogió el currículum y lo arrojó a un charco. El anciano no lo recogió. El papel estaba empapado, como su orgullo. A la hora del almuerzo ya había recogido la última libreta de ahorros de emergencia del banco. La cajera inclinó la cabeza con simpatía, pero no fue suficiente para evitar que sintiera como si se estuviera sacando el corazón. Esa noche Franklin fue al Lou's Diner, barato, 24 horas al día, olía a pimienta negra y patatas cansadas. En el puesto de paquetes de azúcar había periódicos con el titular: «La reunión de accionistas de Lawson Automotive registra ganancias récord». El anciano se sentó en una mesa de un rincón. La chaqueta todavía olía a aceite húmedo. La camarera nos trajo café diluido en agua y nos preguntó si queríamos comer. Franklin sonrió levemente. «Cuando gane algo de dinero volveré». Ella entendió todo sin palabras y dejó un paquete extra de crema, un pequeño acto de respeto. En la cabina de al lado estaban discutiendo sobre béisbol, riéndose del lanzamiento torpe de alguien. Parecía como si el mundo entero girara, ajeno a la catástrofe personal de alguien. El mecánico cerró los ojos. En el ruido del café escuchó la sirena lejana de aquella misma ambulancia. Vio las manos de los paramédicos, las caras de los médicos, los gritos de «solo se sostiene con la ayuda de las máquinas» y lluvia cálida corriendo por el cuello. Los dedos apretaron convulsivamente la taza. El metal tembló. El frasco de medicamento antiarrítmico en su bolsillo era un recordatorio de que el corazón no era solo un motor, también necesitaba la bomba de combustible de la esperanza.
Una hora después salió. En la entrada soplaba un viento penetrante. Se subió el cuello de la camisa y caminó por la acera, donde los charcos reflejaban el cartel de neón de Lawson Automotive. Esta luz parecía una burla. Franklin ocultó su rostro en las sombras como un criminal, aunque el único crimen fue su elección de salvar una vida. La casa lo recibió con silencio. Marcus escribió una carta en la pequeña habitación. «Querido Dean, me veo obligado a...». Las palabras salieron con dificultad, como la traición de un sueño. Franklin detuvo a su hijo. «Cierra la computadora portátil. Encontraré una salida». Marcus miró hacia arriba. Sus ojos se llenaron de una mezcla de fe y miedo. «¿Cómo?», en un susurro. «Un intento más mañana», susurró el padre. «Y otro, y otro. No caemos al primer viento, hijo», lo dijo con seguridad, en el tono con el que los comandantes ordenan un asalto, aunque haya poca pólvora. Pero al salir, apagó la luz para no ver los preciados kilovatios en el contador. La noche resultó ser más larga de lo habitual. Cada crujido de las tablas del suelo sonaba como un informe de fallo. A la mañana siguiente, Franklin fue al taller de sus antiguos compañeros para recoger sus herramientas personales. Dentro, el lugar olía a pintura fresca. Brown había repintado las paredes para borrar las huellas del pasado. Un reparador llamado Eddie, un joven recién contratado, observó con indiferencia cómo el veterano metía llaves inglesas y extractores en una bolsa. «Escuché que desobedeciste órdenes», murmuró Eddie. «¿Una orden?». Franklin sonrió amargamente. «Aquí terminan las órdenes cuando se trata de la respiración humana». Brown salió de la oficina. Llevaba una chaqueta nueva como una armadura de reputación. «Walker», dijo, como un árbitro, «no guardes rencor. Tú hiciste tu elección, yo hice la mía. Los negocios son lo primero». «Los negocios antes que la vida». Franklin recogió la bolsa. «Luego está el negocio funerario». Las palabras colgaban como una linterna en la niebla. Brown se dio la vuelta y enumeró las ganancias de la mañana en su tableta. En la puerta, Franklin fue alcanzado por Tony, el mecánico jefe. «Viejo, perdóname, nos prohibieron abrir la boca, de lo contrario perderíamos nuestros trabajos». «Lo sé», dijo Franklin con una sonrisa cansada. «El silencio es más barato que la honestidad». Estrechó la mano de Tony, sintiendo un temblor, no el suyo, sino el temblor de un hombre que comprendía el valor de la elección segura. Luego, Franklin caminó hasta un viejo hangar donde los voluntarios estaban reparando autobuses escolares para zonas de bajos ingresos. La directora del proyecto, la señora Harriet King, lo saludó con una cálida sonrisa. «Damos la bienvenida a cualquiera que pueda trabajar sin hacer preguntas innecesarias. No podemos pagar, pero los autobuses gratuitos significan mano de obra gratuita», se rió entre dientes. «Está bien, enséñame qué se rompe». Aquel mediodía transcurrido entre los harapientos monstruos amarillos le proporcionó a Franklin un extraño consuelo. Volvió a oír el familiar sonido de tuercas y tornillos, el olor a aceite. Pero nadie medía los minutos en dólares. Los niños que observaban las reparaciones trajeron limonada y una niña dibujó un anciano con una llave inglesa y lo subtituló «El Señor». Franklin arreglando nuestro autobús para que podamos ir a la escuela. El papel se arrugó en su bolsillo cuando salió, pero no se rompió, como lo demostró su firmeza. Sin embargo, la noche trajo facturas. El precio de las pastillas en la farmacia ha subido. El farmacéutico explicó: «El seguro de desempleo significa recetas pagadas». Franklin compró solo media dosis y caminó a casa negándose a tomar el autobús. En casa encontró a Marcus hablando por teléfono. «Sí, lo entiendo, pero no es posible». La voz del hijo tembló. La conversación terminó. «¿Qué ha pasado?», preguntó el padre. «Necesitan que al menos una parte del monto se pague antes de fin de mes», susurró Marcus. «De lo contrario, seré expulsado hasta que se pague la deuda». Franklin se sentó en el sofá. La almohada se hundió, al igual que sus esperanzas. «Hijo, no permitiré que eso pase. Mañana iré a la capital. Tal vez encuentre trabajo en la planta de Lawson. Siempre están buscando especialistas». «¿Estás seguro?». Marcus comprendió la reputación de la empresa. ¿Dónde más buscar si son dueños de la mitad del distrito?
Al amanecer, Franklin se puso su mejor camisa, un regalo de su esposa por su 30º aniversario. El botón de su cuello estaba roto, pero ocultó el defecto con una corbata. El autobús olía a diésel y a esperanzas ajenas. En el vestíbulo del Departamento de Recursos Humanos de Lawson, lo recibió el recepcionista, un hombre joven con una barba bien cuidada. «Rellene el formulario en la tablet», me indicó amablemente. Franklin escribió lentamente: 30 años de experiencia, certificación militar, reparación de equipo pesado. El sistema requería cargar un portafolio digital que el mecánico de papel no tenía. El error en la pantalla parpadeó como un paro cardíaco. Una gerente femenina salió de la trastienda. Ella miró el archivo sin siquiera hacer contacto visual. «Lamentablemente, no tenemos puestos a su nivel. Pruebe la subcontratación». «Arreglé tu ambulancia», dijo Franklin en voz baja, solo ahora dándose cuenta de la paradoja. «¿Lo siento?». Ella miró hacia arriba por primera vez. Pero él asintió en silencio y se fue. ¿Qué cambiaría esta confesión? Afuera el cielo se estaba despejando, pero adentro todo se estaba volviendo más oscuro. Regresó al Luz Diner esa tarde. «Misma mesa, misma camarera. ¿Azúcar?», preguntó ella. «Azúcar sin café», respondió. «Hoy solo por la dulzura de las ilusiones». Ella dejó las bolsas en el suelo y se fue, comprendiendo. Un hombre con un abrigo caro se acercó a la mesa. En su mano sostenía un periódico con un gran titular sobre la llegada a la ciudad del nuevo responsable de la empresa automovilística tras un grave incidente de salud. «Disculpe, señor», dijo cortésmente. «¿No eres tú el mecánico que detuvo la ambulancia anteayer?». Franklin hizo una mueca. «Tal vez, pero eso no me dará un techo». El hombre anotó algo en su cuaderno. «Si me lo permite, le pasaré sus datos de contacto. Alguien quiere expresar gratitud». «¿Gratitud?». Franklin sonrió cansadamente. «No tengo ningún teléfono que no se haya quedado sin tarifa ayer. Déjalo todo como está». El hombre inclinó la cabeza y se alejó. Las dudas comenzaron a surgir en el interior del anciano. Realmente había más páginas en su historia. Más tarde, esa noche, encontró un sobre en su buzón con un sello rojo. Aviso preliminar de ejecución hipotecaria. Los pagos atrasados de la casa estaban llegando a un punto crítico. Franklin se sentó en el porche. La vecina de las señoras, Rogers, una enfermera de edad avanzada, trajo una olla de sopa de pollo. «Arreglaste la ambulancia en la que estabas mi sobrina», dijo, colocando la sopa a su lado. «Ella está viva. No puedo pagar tu préstamo, pero puedo alimentarte». Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Franklin asintió y las lágrimas, mezcladas con el vapor de la sopa, brotaron por primera vez. La vergüenza, la impotencia y el calor de la gratitud humana se mezclaron como un caldo agridulce. Esa noche fue a la pequeña iglesia bautista de la esquina. El templo estaba oscuro, solo la lámpara de guardia en el altar parpadeaba como el pulso de un corazón. Franklin se sentó en el banco, colocó las palmas de las manos sobre las rodillas y susurró: «No pido un milagro, solo muéstrame el camino». La respuesta fue silencio, pero no vacío, sino lleno del eco de sus propios pasos. Se dio cuenta de que el camino ya había comenzado en el momento en que eligió la vida de paciente y no su salario. Solo queda llegar hasta el final, aunque sea el final de un puente en llamas. Cuando salía de la iglesia, se encontró con el pastor Collins, quien entró a revisar las cerraduras. «Hermano Walker», el pastor se sorprendió. «Escuche lo que pasó. La ciudad no ha olvidado. La ciudad olvidará cuando las noticias cambien», respondió Franklin. «Pero la conciencia de la gente es más larga que una página de periódico. Mañana tenemos una feria de empleo. Venid, te presentaré a emprendedores locales». «Gracias, pastor, pero no pido limosna». «Esto no es un folleto, es un puente desde la desesperación a la oportunidad», dijo Collins en voz baja. Franklin asintió. Los puentes no se construyen para los orgullosos, sino para aquellos que se atreven a cruzar el agua, y caminó hacia su casa sintiendo cómo el dibujo tosco de la niña en su bolsillo se convertía casi en un talismán. Antes de irse a dormir, sacó el dibujo, alisó los pliegues y lo colgó en el refrigerador con un imán. Dejó un cheque en blanco cerca. Aún así, será completado, no hoy, pero definitivamente. Y, cerrando los ojos, susurró: «No nos hemos caído.
Estamos cogiendo impulso para el siguiente empujón. Tuve que dormir sin manta para ahorrar gasolina. La mañana de la feria de empleo comenzó como cualquier sábado en Alderton. El olor de las donas de maíz se mezclaba con la dulzura húmeda de las lilas. Se instalaron tiendas de campaña en el área frente a la iglesia, una panadería local buscaba vendedores, los agricultores buscaban recolectores de fresas de temporada y una compañía de seguros buscaba agentes. Franklin estaba de pie con una chaqueta modesta, ajustándose la corbata como si estuviera reentrenándose para poder respirar. El pastor Collins lo condujo hasta el hospital de la ciudad. «Este es el señor Walker», me presentó. Salvó el equipo de la ambulancia y con él al paciente. El administrador médico le estrechó la mano. Nos enteramos de este incidente, pero desafortunadamente nuestro departamento de servicio ya cuenta con personal. Sin embargo, abrió la carpeta. Estamos buscando mentores para un programa de mecánica automotriz para jóvenes. No pagado, pero la tutoría gratuita no alimentó a la familia. Franklin le dio las gracias y se alejó. En las mesas contiguas, los representantes de pequeños talleres de reparación de automóviles mantenían un diálogo atento. Te contrataríamos, pero los clientes piden certificados de la marca Lawson. A la hora del almuerzo, la esperanza se había desvanecido. Franklin estaba a punto de irse cuando vio a un hombre con un elegante traje gris rodeado de dos asistentes femeninas. Sostenía un portapapeles con el logotipo de Lawson Automotive y escaneaba la lista de participantes como lo haría un general con una lista de reclutamiento. El pastor explicó: «Este es Anthony Myers, jefe de comunicaciones corporativas de Lawson. Probablemente está buscando a alguien». En ese momento, el altavoz anunció: «Atención, el señor Walker desea acercarse al pabellón de patrocinadores corporativos». Franklin se quedó frío. Collins alentó: «Ve, Dios esté contigo». El pabellón resultó espacioso, con carteles: «Tecnologías que definen el futuro». Dentro esperaban Myers, un médico del hospital, y una mujer alta con muletas. Su cabello estaba recogido en una cola apretada. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos irradiaban una fuerza tenaz. «¿Señor Walker?» Su voz sonó tranquila, pero había un ligero temblor en ella. «Soy Rebecca Lawson, directora ejecutiva del grupo de empresas cuya ambulancia usted arregló. La descarga me recorrió como una descarga eléctrica. Simplemente hice lo que tenía que hacer», respondió con la garganta seca. «¿Qué se suponía que debías hacer?», repitió apoyándose en muletas. «Arriesgaste tu trabajo, tu reputación, tu salud. Mientras los demás pasaban, tú te detuviste. Llegué a cuidados intensivos y lo primero que hice fue preguntar el nombre de la persona cuyas manos me regalaron el tiempo». Myers le extendió el sobre. «Esto es gratitud por tus acciones». Franklin dio un paso atrás. «No hay necesidad de dinero. Los negocios no están en venta». «No es dinero», dijo Rebecca suavemente. «Esta es una invitación para visitar nuestro centro de ingeniería. Quiero ver cómo funcionan las manos, que en situaciones de emergencia encuentran una solución más rápido que los algoritmos informáticos». Ella hizo una pausa y lo miró a la cara. «¿Sabes lo que dijeron los médicos? Si hubiera habido un retraso de 10 minutos, habría muerto de una hemorragia interna. En 10 minutos la empresa se habría quedado sin dirección y la ciudad sin 8,000 puestos de trabajo. Tu decisión no solo me salvó a mí». Estas palabras revolucionaron el mundo interior de Franklin. Recordó los talleres vacíos, el desempleo, su propia lucha por las vacantes. Y de repente resultó que su elección solitaria bajo el aguacero no era una gota, sino todo un río de cambios. El asistente le ofreció una silla. Se sentó tratando de comprender. La mujer salvada era la misma fuerza invisible que determinaba el pulso económico de la ciudad. Y ella está frente a él en carne y hueso, frágil después de la operación, pero inquebrantable. «Escuché», comenzó en voz baja, «que su empresa exige certificados y diplomas de alto nivel. Los diplomas confirman los conocimientos, pero el carácter se demuestra con las acciones», respondió Rebecca. «La capacidad de pensar bajo presión no se puede aprender en un escritorio». Les hizo un gesto para que se acercaran al modelo del nuevo coche eléctrico. Los cálculos se mostraron en el stand. Rebecca dejó a un lado sus muletas y se apoyó en la mesa. «Estamos diseñando una nueva línea de ambulancias basadas en una plataforma eléctrica. Necesitamos profesionales que sientan el metal, los cables y el tiempo.
Tu experiencia puede ser la clave. Franklin puso sus manos detrás de su espalda. Un veterano de 60 años sin portafolio digital. Un veterano de 60 años que encontró un cinturón auténtico en lugar de uno de fábrica. Este tipo de cerebro ve soluciones donde terminan las instrucciones. Myers intervino en la conversación. La señora Lawson le ofrece una visita al campus de investigación y luego, tal vez, un puesto en el equipo de confiabilidad. Franklin levantó las manos. Déjame pensarlo. Prometí a mi hijo pagar su educación y cada decisión debe... ¿Universidad? Rebecca se volvió hacia su asistente. Clarificar el programa de apoyo a los estudiantes. Pero, señor Walker, volvió a mirarlo a los ojos. Le pido que visite el campus. No por gratitud, sino porque allí faltan precisamente esas personas. Dudó, como si estuviera a punto de saltar al agua fría. Te enviaremos un coche mañana a las 9 de la mañana, dijo ella notando la duda. Y este sobre es solo un anticipo de los gastos de viaje. Franklin finalmente tomó el sobre. Dentro había más que dinero, una invitación impresa en papel grueso con el escudo de la empresa y la firma de Rebecca. Gracias, susurró. Al salir del pabellón, por primera vez en muchos días, caminó sin encorvarse. El pastor, que esperaba afuera, sonrió. ¿Ocurren milagros?, preguntó bromeando. No, respondió Franklin. Hay personas que valoran las decisiones correctas. En casa, Marcus abrió el sobre. Dentro había un pagaré por un monto equivalente a un año de matrícula, marcado. Primera inversión. El hijo miró hacia arriba. Papá, este es... No malgastes tus palabras, interrumpió el padre. Mañana sabremos cómo merecer el segundo. En la cena, por primera vez en una semana, la ansiedad disminuyó. Comieron la sopa de la señora Rogers y hablaron de cosas sencillas. Juegos de primavera, las canciones favoritas de su madre. Pero todos entendieron, la vida cambia de dirección. La vieja carretera terminaba y más adelante se encontraba un cruce creado por la persistencia y una gratitud inesperada. Esa misma tarde, el periódico local, siempre ávido de historias humanas, publicó un artículo. Un mecánico desconocido salva la vida del director ejecutivo. No se dio a conocer el nombre de Franklin, pero la ciudad estaba animada. El cartero pasó por su casa para asegurarse de que era el héroe. En el mercado de artículos de pesca, un vendedor preguntó: ¿escuchaste que el viejo mecánico revolucionó el destino de la ciudad? Brown leyó el titular en el taller. Se puso pálido y maldijo. Sabía que si se supiera la verdad, los clientes preguntarían por qué el negocio había despedido a un hombre por hacer una buena acción. La reputación es como un cristal fino. Basta una grieta. Mientras tanto, en el hospital, Rebecca estaba siendo trasladada de cuidados intensivos a una sala regular. El cardiólogo contó a las enfermeras sobre la maestría del misterioso mecánico. Imagínese, tomó el cinturón de una camioneta que no funcionaba y logró ajustar la longitud manualmente. Sin esto, el equipo se apagaría y tendríamos que reiniciar directamente el corazón. Una persona así debería tener un apretón de manos de oro. Las enfermeras se transmitieron la historia unas a otras como si fuera una leyenda. En sus conversaciones, el héroe parecía un sabio ermitaño, luego un ángel con mono. Pero Rebecca sabía que él era un hombre común y corriente y era precisamente su compatriotismo lo que hacía que sus acciones fueran impecables. Esa noche le dictó a su secretaria una carta dirigida a la junta directiva de la empresa. La viabilidad de nuestra misión se pone a prueba no solo por la innovación, sino también por quienes están preparados para actuar en situaciones de emergencia. Propongo el programa Manos Maestras, la inclusión de profesionales con experiencia en las oficinas de diseño. Considero a Franklin Walker el primer candidato. Ha demostrado su capacidad para tomar decisiones con mayor rapidez que la burocracia. La carta circuló entre los directores y provocó un animado debate. Alguien se indignó. ¿Y los diplomas? Otros recordaron. Las innovaciones nacen en los garajes. Finalmente, el consejo acordó un contrato de prueba. Así,
mientras la ciudad saboreaba los rumores y el taller de Brown contaba sus pérdidas. Apareció en el horizonte un camino que nadie podría haber predicho, excepto el hombre que eligió la conciencia por sobre el miedo. Al día siguiente, exactamente a las 9 de la mañana, un sedán eléctrico azul oscuro con el logotipo de Lawson llegó a la casa de los Walker. Al volante iba una joven conductora llamada Emily Barker, una ingeniera en prácticas que trabajaba a tiempo parcial en el departamento de logística. «Señor Walker, te llevaré al campus», dijo abriendo la puerta trasera. Marcus salió a acompañar a su padre hasta el auto. Franklin presionó a su hijo en el hombro. «Estudia, anota cada detalle. Quizás puedas contárselo a la clase más tarde». El viaje duró media hora. Los campos de paneles solares flotaban frente a las ventanas y luego frente a los relucientes edificios del centro de investigación. En el control, el guardia escaneó la placa de Emily, pero al notar a la pasajera, levantó la mirada con respeto. La historia de la ambulancia había llegado allí también. Dentro del campus reinaba la elegancia de una tecnociudad. Mensajeros robot transportaban piezas y pasillos de cristal conectaban los laboratorios. Franklin intentó esconder su chaqueta rota debajo de la chaqueta de su traje, pero Emily sonrió. «Aquí valoran las manos, no los trajes». En la sala de conferencias lo recibieron 3 personas: el ingeniero jefe Alvin Grant, la directora de recursos humanos Sarah Powell y Rebecca, que ya no usaba muletas sino un bastón. «Bienvenido», comenzó Sarah. «Hemos preparado un recorrido por los talleres de confiabilidad y plataforma eléctrica». Franklin estudió los zapatos de seguridad y las gafas protectoras que le entregaron en la entrada. Estaba acostumbrado a usar guantes baratos, pero aquí el abanico de posibilidades era asombroso. En el laboratorio de pruebas de vibraciones, el chasis del automóvil se sacudió sobre plataformas hidráulicas. El ingeniero explicó el algoritmo del sensor. Franklin, al escuchar, notó una falta de sincronicidad entre los amortiguadores traseros. «El cilindro izquierdo produce su retroceso una fracción de segundo después», dijo. Grant levantó las cejas y miró el panel. Efectivamente, la diferencia era de 3 décimas. «¿Oler?», preguntó. «Audición y rodillas bien afinadas», se rió el veterano. A media tarde, Franklin sugirió invertir el orden de los servos para reducir el desgaste. Grant lo invitó a demostrarlo en la práctica. 1 hora más tarde se repitió la prueba. La vibración disminuyó en un 5%. El ingeniero estrechó la mano. «Hoy mi maestría en Massachusetts estaría llorando de alegría». Después del almuerzo, regresaron a la sala de negociaciones. Rebecca desplegó el contrato. Seguro médico completo, salario inicial de $60,000 al año, puesto consultor de confiabilidad práctica, revisión en 6 meses. Franklin desdobló el documento y pasó los dedos sobre las líneas como si fueran una pieza nueva de motor. «No quiero ser el escaparate de tu campaña de relaciones públicas», dijo en voz baja. «Necesito un trabajo, no una pasarela». «El podio es transparente», respondió Rebecca. «Queremos demostrar a los jóvenes ingenieros que la experiencia con la máquina es valiosa. Sin resultados tangibles, el contrato se rescinde. No se les mantendrá por el bien de la imagen». Sarah se unió a la conversación. «También ofrecemos una beca para su hijo, una pasantía durante el semestre de verano en nuestro departamento de electrónica de potencia». Marcus, escuchando a través del enlace de video, estaba casi sin palabras. Franklin pensó en ello. Todo parecía un sueño, pero bajo mis uñas aún había olor a aceite de máquina, el olor de la realidad. «Acepto», dijo finalmente, «pero con una condición, ninguna concesión. Si cometo un error, despídeme como a cualquier otra persona». «El acuerdo ha sido aceptado», asintió el CEO. «Ahora demostremos que los principios pueden convertirse en protocolos de seguridad». Antes de irse, Rebecca lo llevó al centro médico, donde los médicos le realizaron un electrocardiograma. Uno de ellos dijo: «Tu corazón ha sobrevivido a la guerra y a decenas de turnos de noche, pero ahora recibirá un seguro de primer nivel». Franklin se rió entre dientes. «Lo principal es que el motor funcione sin problemas. El resto es cuestión de tuercas y tornillos». En el camino de regreso, Emily le preguntó por qué dudó tanto. «Porque cada sí abre un nuevo frente de batalla», respondió Franklin. «Y estoy acostumbrado a ganar lentamente pero de forma justa». Emily anotó la frase en su teléfono.
Estas lecciones son más caras que las conferencias. El nuevo mundo recibió a Franklin no con una alfombra roja, sino con la fría luz de pasillos estériles y procedimientos burocráticos impecables. En su primer día de trabajo se enfrentó a un cuestionario electrónico con 300 preguntas, desde habilidades subprotocolarias hasta una evaluación de la inteligencia emocional. Honestamente, agregó que hace su documentación principal con un bolígrafo y alivia su estrés personal reparando radios. El Departamento de Seguridad Informática le entregó una tableta con el software corporativo. Un joven administrador llamado Kevin Torres habló tan rápido que sus palabras se unieron en un siseo. Sistema de registro de acceso, autenticación de 2 factores, política de cambio de contraseñas cada 72 horas. Franklin asintió, aunque se sentía como un turista sin mapa. Apenas podía manejar videollamadas y ahora había innumerables pestañas, listas de tareas y notificaciones emergentes. Mi cabeza zumbaba más fuerte que un motor Caterpillar. Primera prueba. Reunión del grupo de ingeniería del proyecto AMBUE, una ambulancia eléctrica de nueva generación. En una sala de cristal estaban sentados 7 expertos que vestían camisetas con los logotipos de prestigiosas universidades. Sobre las mesas hay portátiles, gráficos y modelos 3D. Franklin, con su pulcra chaqueta de trabajo, olía a su propia inadecuación. Grant comenzó: necesitamos reconsiderar la refrigeración de las baterías. El prototipo actual se calienta demasiado en el tráfico urbano. Una joven doctora en ciencias técnicas, Lena Pierce, sugirió aplicar un gel conductor de calor. Alguien más también habló sobre la limitación del empuje del software. Franklin escuchó hasta que notó en el diagrama que la batería estaba montada en un marco de aluminio sin un espaciador de compensación. Caballeros, dijo en voz baja, el problema no es el calor en sí. El problema es que la vibración provoca microfisuras en la pasta térmica y deja de disiparse el calor. La habitación quedó en silencio. Pierce levantó las cejas. Nuestros datos de prueba de vibración son normales. Y tengo una rodilla, se rió entre dientes, tocándose la articulación. Sentí la misma resonancia ayer en el soporte del chasis. Los ingenieros se miraron unos a otros. Grant ordenó una ronda adicional de pruebas del sensor de vibración. Después de 2 horas, el sistema mostró que en el minuto 40 la vibración realmente aumentó. La pasta térmica se delminó y la temperatura saltó 5 grados. Franklin propuso insertar una fina capa de grafito compuesto y, de nuevo, la victoria de la intuición sobre las fórmulas. Pero la gratitud fue fría. Buen hallazgo, señor Walker. Sin aplausos. La pausa del café se convirtió en un examen. 2 jóvenes ingenieros, Josh Miller y Wendy Chang, se acercaron. Estamos respetuosamente de acuerdo, pero ¿realmente identificaste el problema de oído?, preguntó Josh. De oído, de olfato y de experiencia, respondió Franklin. Wendy sonrió, pero había un atisbo de duda en sus ojos. ¿Podía uno confiar en los sentimientos en la era de los sensores? Franklin se sentó solo en el comedor. Todas las mesas estaban ocupadas por grupos de empleados discutiendo sobre gráficos de acciones y diseño de interfaz. Abrió un cuaderno de papel donde cada página tenía un número, una costumbre de sus días en el ejército. Escribió: Día 1, problema de vibración resuelto. La reacción del equipo fue moderada. Siguiente paso, estudiar la documentación de integración del motor. De camino al taller, Sarah Powell lo alcanzó. ¿Cuál es tu primera impresión? Fue como pasar de un Chevrolet del 56 a un transbordador. Admitió: no te preocupes, el conocimiento está creciendo. Lo principal es no perder la confianza. Pero por la noche, en casa, las dudas volvieron. Franklin se sentó en el porche, mirando la luz de la luna, y pensó: ¿dónde está mi límite? ¿Mis manos son dignas de este castillo de cristal de la tecnología? Marcus, de vuelta el fin de semana, se sentó a mi lado. Papá, leí el informe sobre tu día. La rodilla en lugar de sensores es genial. Todavía no saben lo que tienen. A veces siento que les doy miedo. Soy un recordatorio de que los títulos no siempre son lo más importante. Entonces, que tengan miedo. En la escuela también me avergonzaba que fuéramos pobres. Aún no me he dado cuenta. No hay nada de qué avergonzarse. Franklin durmió inquieto esa noche. Soñó que estaba en una cámara de pruebas de vibraciones y que los tornillos se rompían a su alrededor.
Me desperté a las 4 de la mañana y escribí una técnica militar para aliviar el estrés. Respiración, 4 tiempos, pausa, exhalación. Me quedé dormido solo al amanecer. La semana siguiente fue una prueba de paciencia. En cada reunión, sus ideas eran recibidas primero con silencio, luego con correcciones, y en el informe final a menudo aparecían firmadas con los nombres de jóvenes ingenieros. Una vez vio a Lena Pierce mencionar una reciente colaboración en equipo en una presentación sin reconocer su contribución. El ego del viejo soldado se reveló. Él fue a ver a Rebecca. La oficina del director ejecutivo estaba en el piso superior y parecía el puente de un barco. ¿Qué pasa?, preguntó ella, notando la tensión. El trabajo en equipo es bueno, pero el mérito está repartido de forma desigual. Apretó los puños. No vine por la gloria, sino por la honestidad. Sin retroalimentación no crezco. Rebecca escuchó y dijo: realizar un informe de cada solución implementada con su análisis. Lo enviaré personalmente a la base de conocimientos. Compartir la responsabilidad, pero mantener la autoría. Esta sencilla solución amplió horizontes. Los informes se convirtieron en la base de la capacitación interna. El nombre de Franklin empezó a ser visto por otros departamentos. Un mes después, recibió un correo electrónico del departamento de equipo pesado. Nos recomendaron su experiencia en motores diésel para camiones de bomberos. Sonrió. Fue la primera señal de que su experiencia era valorada. Sin embargo, las dudas no desaparecieron. En una reunión celebrada el viernes, el responsable financiero, Harry Buxton, presentó un plan de reducción de costes, eliminar del proyecto la capa compuesta que Franklin había propuesto. Vamos a ahorrar 3 millones, aseguró con tablas. Ahorraréis hoy y pagaréis con vuestra vida mañana, respondió Franklin. La sala se congeló. Buxton se sonrojó. Son los números los que deciden aquí, no las emociones. Mi rodilla no es una emoción. Dice, las grietas volverán. Se desató una discusión. Grant apoyó a Franklin, pero el consejo exigió pruebas. Les dieron unas semanas para convencer o ceder. Esta semana ha sido un campo de batalla. Franklin trabajó día y noche, comparando los resultados de antiguas pruebas de vibración con las nuevas y creando modelos a partir de piezas de desecho. Josh y Wendy, impresionados por la tenacidad, se unieron. Un equipo de 3 personas construyó un prototipo de carcasa de amortiguación con sus propias manos. La noche anterior a la presentación hubo un corte de electricidad. Las luces se apagaron en el laboratorio y las puertas se cerraron por seguridad. Franklin permaneció dentro con los sensores. La red eléctrica se excedió con la automatización, murmuró, recordando sus días en el ejército. En el oscuro taller, utilizando la luz de su teléfono inteligente, encendió manualmente el generador de emergencia. Trabajar con alto voltaje sin guantes era un riesgo, pero no había otras opciones. El generador zumbaba. El laboratorio cobró vida. Por la mañana, con ojeras, el equipo presentó los datos. Instalar una capa compuesta reduce a la mitad el desgaste del módulo de batería, aumentando la seguridad en caso de accidente. Grant agregó: el costo de la capa adicional es de $50 por automóvil, frente a $3 millones en honorarios legales. El consejo estuvo de acuerdo. Buxton murmuró que estaba buscando otras formas de ahorrar dinero, pero Franklin lo sabía. La seguridad ganó. Después de la reunión, Wendy se acercó. Ahora entiendo la frase sobre la vibración y la rodilla. ¿Puedo llamarte susurrador de chasis?, bromeó. Josh se rió. El hielo se ha derretido. El equipo pasó de ser escéptico a aliado. Esa noche, Marcus me llamó para contarme sobre su primera sesión en el departamento de electrónica de potencia. Papá, es la primera vez que veo teorías de libros de texto en las gradas. Gracias. Franklin estaba sentado en una oficina vacía, mirando la ciudad a través del cristal, y sentía que un mundo crecía dentro de él, donde el conocimiento antiguo y el nuevo trabajaban juntos. Pero la tormenta seguía formándose. El auditor interno de la empresa encontró una cadena de correos electrónicos en los que un gerente de compras junior recibía sobornos de un proveedor de baterías, recortando la calidad. Rebecca llamó a Franklin. Fuiste el primero en notar las microfisuras. Me temo que esto es la punta del iceberg.
Lo que se necesita es experiencia técnica y fuerza moral. ¿Listo para correr un riesgo nuevamente? Salvé a gente que estaba bajo fuego en Irak. Las balas de papel no me dan miedo, respondió. Organizaron una prueba secreta de un lote de baterías. Si se confirman las sospechas, Lawson podría enfrentarse a un escándalo y la ciudad podría sufrir despidos masivos. Franklin comprendió que ahora no solo estaba protegiendo su contrato, sino también el destino de miles de familias. Las pruebas fueron programadas para el domingo para evitar llamar la atención. En el pasillo semioscuro del taller de ensamblaje, él y Grant abrieron los módulos de la batería y midieron el espesor del ánodo. Los números coincidían. El grosor era un 3% menor de lo normal, casi imperceptible, pero letal si se sobrecalentaba. Eso es suficiente para convertir la batería en una linterna, susurró Grant. Franklin fotografió el resultado y firmó cada foto con la fecha y la hora. Estaban creando un expediente que podría hacer estallar la junta directiva. En ese momento, Buxton entró al taller con seguridad. ¿Qué pasa aquí?, preguntó fríamente. Franklin no se echó atrás. Estamos comprobando tus 3 millones. Parece que ahorras más en vidas. El guardia dio un paso, pero Grant levantó la mano. Actuamos según las órdenes del director general. Cualquier intento de interferir es una violación de la investigación interna. Buxton apretó los puños, pero se dio la vuelta y se alejó. Franklin se dio cuenta. Ahora el enemigo es visible. Por la mañana el expediente estaba listo. Rebecca convocó una reunión de emergencia. La sala estaba llena de altos directivos, abogados y un representante sindical. Frente a ellos, sobre la mesa, había un módulo dañado como si fuera una mina. Franklin, hablando por primera vez en su vida, delante de trajes que valen miles de dólares, habló sin papeles, sobre vibraciones, sobre una fina capa de grafito, sobre líneas presupuestarias donde cada número es el nombre de una persona en una ambulancia. Trazó una línea desde un fallo mecánico hasta la corrupción. Después de su discurso, se hizo un silencio tan espeso como el aceite en un cárter. Rebecca miró a los abogados. Complete los pasos necesarios. Las ganancias no justifican los ataúdes. Los directores tuvieron que estar de acuerdo. Buxton fue despedido y los materiales fueron entregados a las autoridades federales. La compañía anunció el retiro voluntario de un lote de baterías. La decisión costó $100 millones, pero salvó la cara de Lawson y, más importante, vidas. Cuando al mediodía salió el comunicado de prensa, la ciudad se quedó sin aliento. Las cámaras de televisión filmaron las colas de automóviles en los centros de servicio, pero nadie maldijo a la empresa. Al contrario, la gente habló de la honestidad de la gerencia. En una entrevista en el porche de la planta, Rebecca mencionó un equipo de ingenieros, incluido el veterano Franklin Walker. El nombre sonó fuerte, pero no como un espectáculo, sino como un hecho. Cuando Franklin regresó a casa, encontró una docena de mensajes en su contestador automático. Compañeros de trabajo, antiguos clientes, la señora Rogers con lágrimas de gratitud. Pero el mensaje principal fue de Brown. Walker, me equivoqué. La ciudad está orgullosa de ti. Si quieres volver, las puertas están abiertas. Franklin borró la grabación, ya estaba construyendo un nuevo motor para su vida. Esa noche, Josh y Wendy acudieron a él con pizza, una confesión informal. Se sentaron en el porche, riendo, y Marcus habló sobre el proyecto de carga inalámbrica, y en ese simple momento, Franklin se dio cuenta de que el nuevo mundo lo había aceptado, no como una mascota, sino como un igual. 2 días antes de la reunión anual de accionistas, la ansiedad en la sede de Lawson era palpable. Había luces adicionales encendidas en todas partes y las salas de reuniones estaban abiertas las 24 horas del día. El escándalo de las baterías, aunque contenido en un comunicado de prensa, podría estallar si los oponentes de la compañía convencen a los inversores de la corrupción sistémica. La junta directiva se enfrentó a una tormenta de preguntas. ¿Por qué un contrato clave estaba controlado por un gerente joven con poca experiencia? ¿Qué papel jugó en la decisión el consultor no estándar recientemente contratado? Rebecca llamó a Franklin al centro estratégico, una habitación oscura con una pared de pantallas desde el suelo hasta el techo. En los monitores se mostraban gráficos de temperatura, previsiones financieras y emisiones de canales de noticias. Tenemos un día difícil por delante, comenzó.
Algunos directores creen que retirar las baterías es una admisión de debilidad. Otros, esa honestidad nos salvó. Pero estoy seguro de que todos querrán escuchar tu historia. ¿Listo? Franklin miró los números en movimiento. Estuve listo en el momento en que me encontré bajo la lluvia afuera de la ambulancia, respondió. Después solo queda aceite y nueces. Por la mañana, el día D comenzó con un piquete de protesta. Un grupo de activistas sostenía carteles que decían «beneficios a expensas de la seguridad». La lluvia empezó a caer de nuevo, como para enfatizar la retrospectiva. Franklin se acercó a la puerta. Un activista con un piercing en la ceja le entregó un folleto. «Gracias», dijo, y leyó. El texto mencionaba la muerte de un departamento de bomberos en otro estado debido al sobrecalentamiento de las baterías de una empresa competidora. El tema está desnudo, como un cable sin aislamiento. 200 accionistas se reunieron en la sala. Franklin, con un traje oscuro, parecía modesto entre las corbatas de seda. Sostenía una carpeta que contenía fotografías de ánodos agrietados, impresiones de pruebas y notas escritas a mano. La escena en el salón de reuniones parecía la de un tribunal. Los periodistas se sentaron en la primera fila. Rebecca salió primero. Las cámaras empezaron a disparar. Habló en un tono mesurado mientras describía la estrategia de la empresa. Verificación completa de los proveedores, auditoría transparente, inversiones en seguridad. Pero no fueron los números los que salvaron nuestra reputación, dijo, sino el hombre que confió en sus manos. Por favor, demos la bienvenida a Franklin Walker. La sala quedó en silencio. El veterano subió al escenario, sintiendo el dolor fantasma de una vieja herida en la espalda. Puso la palma de la mano sobre el micrófono. No era su voz la que temblaba, sino el plástico bajo sus dedos. Una vez reparé motores Black Hawk en el desierto. Allí, el margen de error era igual a una vida de tus hijos. Hizo una pausa y miró a la gente a los ojos. En una noche lluviosa, hice lo que la guerra y mi conciencia me enseñaron. Arreglé lo que estaba roto, sin preguntar quién estaba dentro. Mostró una fotografía de los ánodos y explicó brevemente el principio del descontrol térmico. Los periodistas estaban grabando. Se oyó un susurro en el pasillo. Sí, no soy graduado de una universidad prestigiosa, pero preferí esperar en los charcos que en los pasillos del poder. Si esto es un error, échame la culpa. Pero las baterías no explotaron, lo que significa que el método funciona. Los aplausos rompieron la tensión. Incluso los escépticos asintieron respetuosamente. La franqueza del viejo mecánico derribó los muros. Las preguntas empezaron a llegar en masa. ¿Cómo llegó la empresa a comprar baterías de baja calidad? ¿Qué cambios implementarás? ¿Se salvarán puestos de trabajo? Rebecca respondió como estratega y Franklin como practicante. Propuso un mapa auditivo, un programa donde cada trabajador podría informar sonidos extraños, olores o vibraciones en la línea. El estilo de ingeniería, como se lo denominaba, se estaba convirtiendo en un estándar corporativo. El clímax llegó cuando salió un abogado de un grupo de inversores descontentos. Exigió una explicación. ¿Por qué decisiones claves las tomó un consultor sin certificación? Amenazando con demandar, enfatizó. ¿Resultará que la próxima vez su audición le fallará? Franklin sonrió. Tu audición puede fallar si te tapas los oídos, y cuando se abren, la posibilidad de error disminuye. Solicito que quede constancia de mi responsabilidad. Si algo explota por mi culpa, seré el primero en ser juzgado. El público suspiró. Nadie esperaba semejante declaración. La reunión duró 4 horas. Al final, el Consejo de Administración votó a favor de introducir el programa Engineer's Ear, abrir controles de suministro y aumentar el margen de seguridad, al tiempo que reducía el dividendo en un 5%. A algunos accionistas no les gustó la decisión, pero la mayoría la aprobó. Es mejor tener menores ganancias que repetir la historia de las baterías. Para Franklin, fue un momento de gran crecimiento personal, desde un garaje al costado del camino hasta convertirse en un hombre capaz de inclinar la aguja de la brújula corporativa. Después de la reunión, Rebecca invitó a Franklin a la azotea del edificio, donde había un helipuerto que hacía tiempo que no se utilizaba. La vista se abrió a toda la ciudad.
El atardecer tiñó las nubes de color cobre. Lo que hiciste me quitó parte de mi poder, admitió, pero el poder transformado en confianza es más valioso que el poder construido sobre el miedo. Franklin miró hacia abajo. Las luces parpadeaban evaluativamente como un tablero de instrumentos. Ya sabes, en el ejército decíamos que un verdadero comandante no muestra el camino. Él va primero. Hoy fuiste tú primero. Ella se rió entre dientes. Y demostraste que la edad no es una limitación. Sin ti no viviría y sin tu terquedad nos estaríamos mintiendo a nosotros mismos. Permanecieron en silencio mientras el viento sacudía la valla. ¿Qué sigue?, preguntó. Lo siguiente que tenemos que hacer es llevar el Ambué a las calles. Quiero que dirijas la división de confiabilidad práctica, dijo, entregándole un sobre con un nuevo título, director del programa de seguridad del transporte. El salario es más alto, pero lo principal es la autoridad. Franklin apretó el sobre. Estoy acostumbrado a estar en el taller, no en la oficina. Entonces, sé el director del taller. Se encogió de hombros. Lo principal es seguir siendo alguien que escucha metal. Él asintió. A lo lejos, el silbato de la fábrica marcaba el final del turno. Miles de personas más volvieron a casa sin saber que hoy el destino de sus salarios, de sus coches y de sus futuros automóviles se decidía en una reunión en la que hablaba un anciano con los brazos rotos. Franklin regresó a casa por la noche. Marcus estaba esperando en la sala de estar con una caja de pizza, una tradición ganadora. Sobre la mesa había una carta de la universidad. Mi hijo seguía recibiendo una beca y ahora una beca de la empresa. Franklin se sentó y estiró sus piernas cansadas. ¿Te convertiste en director?, preguntó Marcus. Así parece, pero el trabajo es el mismo. Escuchar el ruido del mundo y apretar el tornillo a tiempo. El hijo se rió y abrió el refresco. Cuando escuchaste esa ambulancia, no estabas escuchando el motor. Escuchaste la vida, dijo. Franklin asintió, tomó la primera porción de pizza y miró el dibujo de la colegiala que todavía colgaba en el refrigerador. El sonido del viento fuera de la ventana parecía un aplauso y el ritmo del corazón en mi pecho latía. La bondad es una obra que nunca se detiene. Sin embargo, la crisis no terminó con la votación interna. La Junta Federal de Seguridad en el Transporte ha programado una audiencia pública. En un tribunal del condado de Harris transformado en un coliseo tecnológico, los representantes de Lawson tuvieron que demostrar que su retiro de baterías era una medida sincera y no un intento de ocultar sus huellas. Franklin resultó ser el testigo principal. La abogada de la comisión, la señora Ruth Bly, preguntó con férrea serenidad: ¿confirmas que notaste un defecto en la base de la rodilla? Una rodilla y 30 años de retroalimentación vibratoria, aclaró, provocando una leve risa en el público. ¿Cómo planea la empresa sustituir el método subjetivo por un sistema objetivo? Franklin reveló el nuevo protocolo, sensores, firmware, estadísticas de laboratorio. Enfatizó: la intuición inicia la prueba, pero el dispositivo toma la decisión. La comisión solicitó realizar una prueba de demostración directamente en el edificio. Los ingenieros trajeron una unidad móvil. Los periodistas estaban instalando sus cámaras. Se produjo un cortocircuito al poner en marcha la plataforma vibratoria. El público zumbó. El electricista extendió la mano hacia el panel, pero Franklin ya lo había visto. El cable de alimentación estaba deshilachado. Apagó rápidamente el interruptor principal. ¿Sabotaje?, susurró Rebecca. Encontraron rastros de corte. Parece que los partidarios de Baxton intentaban demostrar la incompetencia de la empresa. El juez exigió una explicación inmediata. Franklin se puso de pie. La guerra me enseñó, si guardas secretos, la gente muere. Vinimos con datos abiertos, pero alguien tiene miedo de la verdad. Por favor, denos una hora y restauraré la instalación delante de todos. El juez estuvo de acuerdo y dio un respiro. En 45 minutos, el equipo volvió a soldar el cable y reemplazó el módulo. La prueba fue exitosa. Los gráficos confirmaron la confiabilidad de la nueva batería. El público se puso de pie para aplaudirlo. El primer punto del informe de la comisión fue: el equipo de la empresa demostró un profesionalismo excepcional bajo el riesgo de sabotaje. Después de la reunión, Ruth Bly se acercó a Franklin.
Luché por las normas jurídicas durante 20 años, pero hoy me convencí. A veces la ley vive gracias a gente con una llave inglesa. Gracias. Desde entonces, el nombre de Franklin se ha convertido en un símbolo de retroalimentación de la Tierra. Las universidades lo invitaron a dar conferencias. Los estudiantes se pararon en los pasillos para escuchar cómo la rodilla podría reemplazar al láser. Comenzaba cada discurso con las palabras: escucha el sonido de tu motor y el sonido de tu corazón. Pero el propio Franklin no se sentía atraído por la pasarela. Pasaba sus días en los talleres, enseñando a los jóvenes trabajadores una prueba sencilla: colocar la palma de la mano sobre un panel, sentir el temblor, escuchar la canción del acero. Siguiendo el programa Oreja de Ingeniero, cada nuevo recluta tenía que pasar 40 horas con él en la línea. Después de 6 meses, la tasa de rebote cayó un 30%. La revista Seguridad en el Transporte publicó en su portada: la intuición se encuentra con la inteligencia artificial. El artículo describe cómo Lawson integró una red neuronal entrenada con datos recopilados por un hombre que nunca había usado una tableta hasta los 60 años. Pero detrás del aparente triunfo había cansancio. Franklin trabajaba 16 horas al día y bebía demasiado café. Los médicos advirtieron: la arritmia está empeorando. Rebecca lo llamó después de otro turno de noche. Construimos un sistema y funciona. Ahora el sistema debe proteger a sus creadores. Firmé la orden. Te tomas 2 semanas de vacaciones. ¿Vacaciones? Se sorprendió. Estoy en deuda. La deuda es 0 si te quiebras, dijo con firmeza. Marcus estuvo de acuerdo. Planearon un viaje al lago donde su madre una vez les había enseñado a pescar. En la orilla, Franklin estaba sentado descalzo en el agua tibia. Las olas mecían los barcos. El olor a pino me recordaba mi infancia. Marcus estaba cerca, recogiendo cañas de pescar. ¿Sabes?, comenzó el hijo. Lo más difícil no fue verte sufrir por la injusticia, sino creer que un solo acto cambiaría la ciudad. Y él podía. Un acto no cambia la ciudad. Él cambia a la gente, quienes luego cambian la ciudad. Sonrió Franklin. El sol se estaba poniendo. Un resplandor rojo se reflejaba en el agua, como las luces moribundas de esa noche que pronto sería lluviosa. Pero ahora estaban en paz, una advertencia de una luz que siempre estaba esperando ser encendida en algún lugar. Estaban en silencio, escuchando las cigarras, y cada sonido parecía una confirmación. El mundo aún respira mientras haya quienes escuchen. ¿Está lloviendo otra vez?, murmuró Franklin mientras se encontraba en las puertas de cristal del centro de investigación, exactamente 1 año después de aquella noche tormentosa. Del capó del nuevo Ambu-E salía vapor. El modelo de presentación iba a ser enviado al hospital de la ciudad. La calle estaba llena de periodistas, médicos y escolares. El inicio de la ceremonia fue interrumpido por un fuerte trueno. Simetría paradójica. Entonces la lluvia traía problemas. Ahora nos recordaba la victoria. Franklin se subió al cuello de la chaqueta. Marcus estaba cerca, vistiendo su característica chaqueta de pasante. Él llamó a su padre. ¿Lo has comprobado?, preguntó, señalando los neumáticos. Siempre, respondió el anciano. Rebecca apareció ya totalmente restablecida. Ella asintió. Tiempo. En el escenario, bajo un dosel de micrófonos, contó la historia de cómo una serie de decisiones combinaron la experiencia del pasado y las tecnologías del futuro. Luego llamó a Franklin y Marcus. El anciano era modesto, pero cuando la multitud aplaudió, no se vio a sí mismo. Vio una serie de caras. La enfermera con la olla de sopa, la señora Rogers, la niña con el dibujo, el colega de Tony, el pastor Collins. «Hijo», susurró, «¿ves cuántas personas construyen un motor?». Marcus asintió y Rebecca continuó. «Permítanme entregarles las llaves de la primera ambulancia eléctrica de nuestro hospital de la ciudad». Franklin le entregó las llaves al doctor Hayes, el que había estado gritando sobre la correa del alternador. Intercambiaron miradas. Ayer, pánico. Hoy, esperanza. La ceremonia ha terminado. La multitud se dispersó, pero Franklin se quedó en Ambu-E. Puso la palma de la mano sobre la capucha. El metal estaba caliente, como si respirara. De repente, se escuchó una sirena en el aire. El operador llamó a una nueva ambulancia por un accidente en el 6º distrito. El doctor Hayes lo miró.
¿Nos vamos? Franklin sonrió. La máquina debe ser probada en combate. Iré al salón a comprobar cómo se comportan las baterías. Marcus se rió. Papá, ¿vas a dejar tu trabajo para siempre otra vez? No me doy por vencido. Sigo adelante, espetó el anciano. La ambulancia salió con un silbido de neumáticos. La segunda vez, en la misma carretera, el anciano se sentó junto a las puertas del destino, pero ahora tenía autoridad, conocimiento y un equipo. Estaba lloviendo, las luces se reflejaban en los charcos. Franklin escuchó el motor, un sonido eléctrico silencioso en lugar del rugido de un diésel, y escuchó que el mundo cambiaba como resultado de sus acciones. Cuando llegaron, la víctima ya estaba recobrando la conciencia. Las baterías aguantaron la carga. La electrónica funcionó perfectamente. El Dr. Hayes miró hacia arriba y levantó el pulgar. Bajo la lluvia torrencial, Franklin se rió, sintiendo por primera vez que el pasado y el futuro finalmente se habían encontrado en un punto. Por la noche se sentó con Marcus en el porche de la casa. El aguacero cesó, dejando solo unas gotas. ¿Cuántas veces más tendrás que salvar el mundo?, preguntó el hijo. Solo hasta que aprendas a escuchar sus motores, respondió Franklin. Y entonces tal vez tomarás el relevo. Marcus asintió pensativamente. El dibujo de la niña todavía estaba colgado en el refrigerador. Debajo hay un sobre nuevo, con una invitación de Marcus a un máster, firmada personalmente por Rebecca. El futuro ya estaba llamando. Franklin se puso de pie, enderezó los hombros y miró el cielo que oscurecía. Mamá estaría orgullosa, dijo en voz baja. Y orgulloso, sonrió Marcus. Silencio, el ruido de coches lejanos. La luz de la lámpara sobre la puerta proyectaba un punto cálido sobre los escalones, y en esa luz el anciano vio un reflejo. Los hombros, que antes estaban encorvados, estaban nuevamente rectos. La bondad es un instrumento preciso que requiere afinación diaria. Respiró el aire húmedo, lleno de ozono y nuevas esperanzas, y se dio cuenta. Nada había terminado, solo había comenzado la siguiente ronda de buen trabajo.